Voy a tratar de no salirme del margen de presentación que corresponde a la federación. Yo tengo el corazón puesto en ventana, tengo 30 años trabajando, 31 años trabajando acá en la división, y de esos 31 años, casi 15 como dirigente sindical. Por lo tanto, hemos vivido como dirigentes y trabajadores de esta empresa hartos vaivenes. La verdad que la historia se remonta, yo diría casi desde el origen. Están acá los compañeros de Paipote, nuestra primera madre, porque nosotros pertenecíamos a ENAMI hasta el año 2005, y a partir de esa fecha, digamos, fuimos también víctimas, por decirlo de alguna forma, de esta ideología de mercado de la minería, que un poco el profesor planteaba antes, en donde se privilegian las rentabilidades de la minería y la extracción de los recursos que este tipo de empresas generamos, ¿ya? Entonces hemos pasado por varias situaciones complejas, ¿ya? Estoy súper contento, quiero agradecer también y aprovechar la oportunidad de hacerlo público a los compañeros del sindicato turnado que tuvieron la claridad de generar este encuentro. Tengo claro que ha sido con un montón de sacrificio, con mucho esfuerzo, logrando superar hartas metas y hartas problemáticas, pero yo creo que estamos en la línea correcta desde el punto de vista que estamos haciéndonos cargo de las discusiones de fondo. Los trabajadores de esta empresa tenemos la obligación de mirar al futuro y de provocar discusiones de fondo que vayan en el sentido de mejorar y aumentar la calidad de esta empresa, las condiciones, pero más que nada y más que todo es mejorar la proyección económica que nosotros somos capaces de entregarle al país. Nunca podemos olvidar, los que somos de la empresa estatal, que una razón fundamental de que esta empresa exista es que los beneficios que generamos o de las pérdidas que generamos impactan directamente, ¿no es cierto?, en los más necesitados de nuestro país. Bueno, habiendo hecho una pequeña introducción y presentación del tema, voy a avanzar con la presentación que como federación nos han pedido que hagamos. Contarles que esta presentación nosotros ya la realizamos en alguna oportunidad porque esto viene gatillado y viene desarrollado desde la realización del Congreso Nacional, en donde definimos nuestras metas de trabajo, nuestros objetivos como federación. Y uno de los grandes objetivos que nosotros nos planteamos fue precisamente el cómo mejoramos la condición de las fundiciones y refinería de nuestra empresa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer una presentación que va a tratar de dar un marco de acción, un marco de referencia respecto de lo que hemos planteado como desafío país, respecto de las fundiciones y refinerías. Vamos a hablar un poco del modelo exportador. Chile tiene un modelo exportador definido hace muchos años, que está claramente establecido. ¿Cuál es la forma, ¿no es cierto?, en que Chile desarrolla su economía, ¿ya? Y para eso vamos a revisar algunas cifras. Yo no soy economista ni profesor, tampoco soy académico, pero para la comprensión podemos decir, ¿no es cierto?, que el año 90 el PIB en Chile era de 33.000 millones de dólares. Y esto ha ido ascendiendo en forma permanente y en el año 2015-2016 llegamos alrededor de los 280.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto. Es decir, la economía del país ha ido creciendo, ha ido mejorando significativamente. El mismo indicador, pero per cápita, el PIB per cápita, que significa, ¿no es cierto?, lo que en rigor teóricamente cada trabajador del país captura como ingresos durante el año 90 era de 4.500 dólares aproximadamente, y en el año 2015 casi alcanza los 25.000 dólares per cápita. Entonces aparentemente habría una transferencia real del crecimiento nacional, crecimiento de la economía global, al crecimiento de la economía personal de los ciudadanos de Chile.
Sin embargo, cuando nosotros analizamos los ingresos fiscales en tres dimensiones, la línea azul corresponde a los impuestos que pagan las 10 empresas más grandes de la minería en Chile, privada. La línea verde es los ingresos que Codelco ingresa al Estado, y la línea café más oscura, superior, es lo que el país recibe como la tributación general, la tributación total. Entonces podemos ver que Codelco en el año 2004 otorgaba más o menos al país alrededor de los 2.900 millones de dólares. Y la empresa privada de las 10 mineras más grandes del país aportaba alrededor de 600 millones de dólares. O sea, la diferencia en el gráfico no se nota mucho porque la contracción de la línea de los dólares es muy grande, entonces, pero la diferencia que hay acá, esto no tiene láser, ¿cierto? Sí tiene. Ahí está. Esa contracción, esa diferencia ahí es grande, es tremendamente grande, y podemos ver que el año 2004, efectivamente, los ingresos de Codelco versus la minera privada eran bastante significativos. Y en el mismo periodo, el ingreso por tributación global en el país era de alrededor de los 21.000 millones de dólares. ¿Ya? Esto se desarrolla en el tiempo, y me voy a ir a la última cifra, ¿no es cierto?, del año 2017, en donde prácticamente se equipara el ingreso de la minería privada con el ingreso de la minería estatal. Codelco está entregando alrededor de 1.400 millones de dólares y la minería estatal alrededor de los 1.300 millones de dólares. Y esto se explica un poco porque cambia el equilibrio de explotación. El año 90, ustedes saben perfectamente, Codelco concentraba alrededor del 70-80% de la explotación minera y hoy día está apenas alrededor del 30%. ¿Ya? Ha ido cambiando la dinámica. Y en lo que corresponde a la tributación global, el Estado está percibiendo alrededor de 58.000 millones de dólares globales. ¿Ya? Hoy día el 4,6% del ingreso fiscal lo constituye la minería. Del global de los 58.000 millones de dólares, el 4,6% corresponde a la minería. En el año 2006 era el 34% del ingreso fiscal. Hoy día es el 4,6%, el año 2006 era el 34% del ingreso fiscal. Y Codelco en esa época significaba el 22% del ingreso fiscal. Entonces ahí vamos viendo cómo la economía en Chile se ha ido distorsionando y el aporte que Codelco realiza es relativamente, ha ido bajando en forma importante. Ojo que del total del ingreso de la tributación nacional, el 48% corresponde al IVA. Entonces, cuando nosotros dimensionamos el negocio minero o el negocio industrial en Chile, la verdad que lo que estamos pudiendo ver es que efectivamente el 48% corresponde al aporte que los ciudadanos hacen cuando consumen cualquier cosa a través del IVA. Nosotros estamos financiando el gasto público a través de ese mecanismo, el 19% del costo que pagamos cada una de las personas cuando compramos algún bien o algún insumo. ¿Ya? Esto nos deja ver que efectivamente la fórmula que Chile ocupa para hacer su desarrollo económico está basado en tres grandes aspectos: la minería, ¿no es cierto?, lo que es agropecuario, pesquero y silvícola, y lo que es industrial. ¿Ya? Estas exportaciones nosotros las estamos revisando desde el año 2003 al 2018. Las exportaciones generales el año 2003 bordeaban los 22.000 millones de dólares
y en el año 2018 estamos alrededor de los 75, 76 mil millones de dólares. Pero lo importante de esto es ver cómo se ha desarrollado, ¿no es cierto?, el proceso de incremento. En la minería va de los 8 mil millones de dólares a los 40 mil millones de dólares, o sea, había un incremento importantísimo. Y esto significan cátodos, cobre general y concentrados, ¿no es cierto? Y otros tipos de minería que son relativamente poco incidentes. En el ámbito agropecuario, frutícola y otros. Y en lo que es industrial, y esto es bueno, digamos, rescatarlo, en lo que es industrial son alimentos procesados, bebidas, tabaco, forestales, celulosa, etcétera, que son todos productos que no tienen mayor valor agregado. ¿Ya? Respecto de la carga tributaria, y aquí vamos a hacer un cambio, ¿no es cierto?, en la forma de, ya miramos un poco lo que pasaba con el comercio, con la economía nacional, pero vamos a también analizar lo que pasa con los sueldos y con la rentabilidad personal. En Chile, lo mencionaba en su presentación Juan Holguín, en Chile el 90% de los trabajadores, aquí está la cifra, el 90% de los trabajadores, alrededor de 6 millones de trabajadores, están por debajo del tramo 1 de impuesto a la renta, es decir, ganan menos de 13,5 unidades tributarias anuales, lo que significa que están ganando menos de 650 mil pesos mensuales. Esto indica que prácticamente el 90% de los trabajadores de Chile ganan menos que esto porque no alcanzan a tributar, no alcanzan a pagar impuestos. Estos son datos que hemos sacado del INE. ¿Ya? El año 2006, 2005, la cifra es similar. El 90% de los trabajadores ganaba menos de esas 13,5 unidades tributarias mensuales que a la fecha significaban 410 mil pesos. Hoy día significan 650 mil pesos, pero el porcentaje de trabajadores que ganan menos que eso es el mismo. Y solamente el 4% de los trabajadores de Chile están por sobre ese tramo. Son 690 mil trabajadores. Entonces, una de las conclusiones que sacamos es que la economía, para el efecto laboral, para el efecto de los trabajadores, se ha ido manteniendo en el tiempo de manera inalterada, a diferencia de lo que veíamos en el cuadro anterior, en donde la economía, ¿no es cierto?, había crecido de manera importante. Este es el crecimiento económico, ¿no es cierto? Perdón, esta es más significativa. Esta, que tiene que ver con el PIB nacional. El PIB nacional subió de 33 el año 90 a 280 millones de dólares. Entonces hay una descoordinación, hay una desconexión entre lo que los trabajadores percibimos, producto de la mejora del sistema económico, y de lo que realmente el país ha ido produciendo. Entonces uno se podría preguntar en dónde están quedando esos recursos, ¿ya? Y no es sorpresa para nadie que el enriquecimiento de una élite de personas, de familias en Chile, se está haciendo cargo, ¿no es cierto?, de esas mejores condiciones económicas que el país enfrenta. Vamos a decir, ¿no es cierto?, entonces que dado lo que hemos revisado, podemos constatar que efectivamente Chile tiene un modelo exportador que se basa en materias primas. Un modelo económico que no provoca y no ayuda y no genera ningún tipo de agregado de valor. Está nuestra economía basada básicamente en los recursos naturales. Está basada fundamentalmente en la explotación de productos como la celulosa, productos como la madera, el cobre, mineral en general, y no hay un aporte significativo respecto de mejorar de alguna manera el valor de estos productos que son recursos naturales que en el tiempo también van a desaparecer. Esto no permite que la economía genere utilidades a los trabajadores. Esto no permite, porque está concentrado solamente en recursos naturales, de que nosotros podamos acceder
a puestos de trabajo de mejor calidad y mejor remunerados, porque no hay instalación de riqueza en esa materia. Este modelo, tal como está hoy día desarrollado en Chile, lo único que provoca es la desigualdad social, la incrementa y refuerza o amplía la brecha económica que hay entre los más ricos de este país y los más pobres de este país, ¿ya? Y cuando se habla de la clase media, estamos hablando de esos 700.000 trabajadores aproximadamente, que son los que están por sobre los 700.000 pesos de sueldo. Entonces, efectivamente, este modelo refuerza estas diferencias. Esto significa, ¿no es cierto?, que de seguir este modelo en funcionamiento, 9 de cada 10 chilenos no podrá acceder a las riquezas que nuestro país genera en su sistema económico, ¿ya? Esto evidentemente provoca mayor marginalidad, provoca mayor endeudamiento y una pobreza encubierta. Los niveles de pobreza en Chile han ido disminuyendo del año 90 en adelante en forma significativa. Sin embargo, hay una pobreza encubierta. Hoy día vivimos endeudados y vivimos pendientes, ¿no es cierto?, del consumismo, pero siempre financiados por estas mismas empresas que provocan esto. Es más, yo diría que dentro de lo que no es productivo desde el punto de vista de recursos naturales, una de las empresas que más ha crecido es la banca o las empresas de retail, lo que tiene que ver con el consumo y la venta de créditos, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver precisamente con aumentar y generar mayores diferencias económicas y mayor endeudamiento y mayor pobreza, en definitiva. ¿Cuál ha sido el rol de la Federación de Trabajadores del Cobre en el país y cuál ha sido nuestra propuesta y cuál está siendo nuestra propuesta hoy día para poder enfrentar esta situación? Y basándonos básicamente en lo que es la posibilidad de que nos otorgan las fundiciones de refinería para generar una diferencia, para establecer una diferencia. Como sindicatos y como federación nosotros tenemos algunos preceptos, tenemos algunas condiciones que cumplir. Un valor fundamental como organizaciones sindicales es velar por los beneficios económicos, sociales y los derechos laborales de nuestros asociados. Eso es fundamental, de todos nuestros asociados. De igual manera, nosotros como federación en forma permanente hemos declarado que queremos una empresa del Estado, queremos una empresa Codelco 100% estatal, ¿no es cierto?, que sea competitiva, que sea eficiente, que logre los estándares, que sea sustentable, que sea sostenible y que tenga, como les decía adelante, la posibilidad de aportar el máximo de recursos al país. De esta manera, ¿no es cierto?, Codelco, basando esto en una constatación histórica, ha sido un ejemplo, por decirlo de alguna forma, un referente en lo que corresponde a sus relaciones laborales. Hemos firmado varios acuerdos de pacto estratégico que nos han permitido avanzar en una lógica de crecimiento no exento de dificultades y no exento de diferencias, porque aquí la cuestión es dinámica, pero esta es una tarea permanente que nosotros como dirigentes sindicales tenemos que seguir gestionando para poder avanzar en los proyectos que tenemos. Por todo lo anterior, ¿no es cierto?, la Federación no puede renunciar a estar en una propuesta de agregar valor a los productos que desarrolla. Llámese concentrado, cobre metálico, molibdeno, otros. Y además, de paso, ser un modelo para la industria nacional. Y en definitiva, la agregación de valor para nosotros significa un poco la propuesta que queremos hacer al país en función de la refinería, en función de las fundiciones. Hoy día, tal como se ha dicho ya en las presentaciones anteriores, Codelco ha invertido sobre los 2.000 millones de dólares solamente para poder ponerse a tono, al nivel de lo que están estableciendo las nuevas normativas ambientales. El Decreto Supremo 28 nos ha puesto algunos requisitos y esta cuestión se ha ido instalando en cada una de las fundiciones, pero esto no aporta ni mejora la productividad, no genera ni un
kilo de cobre más, sino que solamente para cumplir normativa ambiental. Las inversiones tecnológicas no han sido suficientes y seguimos en muchos casos con instalaciones de equipamiento de 50 años. Ventana está cumpliendo 54, 55 años y así todas las divisiones de Ventanas son, todas las divisiones de Codelco son antiguas, que necesitan una inversión importante para poder instalar mejores equipos. Nuestros estándares operacionales de gestión, incluidos los costos, tienen deficiencia y posibilidades de mejora. Estamos convencidos que con una gestión distinta, una gestión mejorada, con una capacidad de procesamiento distinto, con inversión en tecnología, las diferencias de costo y las diferencias de operatividad y producción son definitivamente una buena posibilidad y una oportunidad para mejorar en el futuro. Se está discutiendo hoy día la posibilidad de subir la normativa ambiental. Todavía no somos capaces de echar a andar, como lo decía adelante el compañero Elgueta, los problemas o las propuestas que se hicieron hasta hoy día, y ya se está pensando en el país en avanzar a una normativa superior. Y no estamos preparados para esas nuevas exigencias. Hoy día no hay un plan de trabajo, no hay una propuesta concreta, no hay una realidad futura respecto a mejorar esos estándares en materia de emisiones. Y no solamente estamos hablando del CO2, sino que una serie de otros elementos que están en los procesos productivos de los cuales tenemos que hacernos cargo, porque si no nosotros no nos hacemos cargo, eventualmente el sistema nos va a alcanzar y nos va a exigir y vamos a estar siempre en la problemática del cumplimiento. Nosotros hemos declarado como federación el rol estratégico que tienen las fundiciones y refinerías, ¿ya? Sin embargo, este año Codelco ha sacado de la categoría de empresa o de negocio estratégico a las fundiciones y refinerías. Entonces ese es un gran riesgo que nosotros enfrentamos y que debemos tratar de revertir. ¿Por qué? Porque ya lo decía el profe delante, cualquier inversión o cualquier opción de nuevos negocios pasa por una evaluación y cuando la evaluación considera que el negocio no es de importancia, pasa a un segundo o un tercer plano. Codelco, en materia de fundición y refinería, tiene una mayor dependencia de los mercados extranjeros. Ya lo mencionaba con mucha claridad el profe, hoy día las condiciones de mercado no las pone Chile, las está poniendo básicamente China y otros países importantes en ese sentido. Por lo tanto, tenemos un problema de dependencia. Necesitamos un manejo y procesamiento de concentrados complejos. También se ha dicho, efectivamente Codelco cada día, cada vez está enfrentando mayores dificultades porque los concentrados que está extrayendo tienen mayor contenido de arsénico u otros elementos no deseados y eso hace muy compleja el manejo y el procesamiento. Tiene mayores exigencias ambientales globales, se están imponiendo mayores restricciones a las exportaciones de concentrado, también lo mencionaba el profe, no va a ser lo mismo hoy día trasladar barcos de concentrado por el mundo porque las organizaciones internacionales y los países están poniendo mayores exigencias al respecto. Tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de reducir los gases de efecto invernadero por la reducción del CO2, ¿ya? Esto básicamente por el tema del transporte concentrado. De cada 10 barcos que salen de Chile con destino Asia, por ejemplo, 7 de ellos son material estéril. Nosotros, de los 10 barcos que viajan por el mundo, solamente 3 concentran el cobre. Por lo tanto, estamos aportando significativamente a la generación de dióxido de carbono y según lo que nosotros hemos investigado, reduciendo esos 7 barcos que viajan en forma innecesaria, estaríamos cumpliendo con los acuerdos internacionales en términos de emisión. Se decía adelante, eso solamente una referencia, se decía adelante que pensar en procesar todo nuestro concentrado en Chile podría ser hasta una utopía, pero en términos de efectos globales, el tomar decisión de procesar en Chile tiene una característica como es de cumplir con los estándares internacionales respecto de la emisión de CO2. Los fletes y los seguros de transporte.
Efectivamente, hoy día uno de los grandes negocios de la minería no es la minería, uno de los grandes negocios de la minería no es la fundición y la refinería, uno de los grandes negocios hoy día en el proceso minero tiene que ver con el transporte marítimo. Son grandes conglomerados económicos internacionales que cobran importantes cifras por transportar concentrado. Y los costos de los seguros, que cada vez se hacen más caros, producto de los altos contenidos de arsénico u otros elementos, obligan, ¿no es cierto?, a que los seguros de transporte también sean carísimos. ¿Ya? Entonces hay toda una discusión que hay que hacer ahí, que no va a ser fácil, porque nos estamos enfrentando a grandes conglomerados económicos mundiales. ¿Ya? La reducción de costos por almacenamiento concentrado, porque cuando un barco llega a puerto, tiene que ofrecer garantías de almacenamiento. Y eso significa, de nuevo, pagar arriendo, pagar bodegaje, etc. Y nosotros decimos que efectivamente las FURES pueden convertirse en la base de un proceso de mayor industrialización. Y en definitiva, esa última línea, de alguna manera, señala cuál es el camino que nosotros queremos proponer al país. Las fundiciones y refinerías en sí mismas podrían pasar o mantenerse en la condición que están hoy día en Chile. Pero no es suficiente, no es suficiente. La propuesta que la Federación quiere hacer es efectivamente avanzar en un ejercicio de industrialización a partir de estas materias primas. El concentrado, según los expertos, es una materia subprima, es una materia que todavía no tiene ningún tipo de procesamiento. Recién el cátodo, ¿no es cierto?, el cobre metálico, recién el cobre metálico se considera una materia prima. Recién con el cátodo yo puedo generar algún otro tipo de producto. Y la propuesta de la Federación básicamente tiene que ver con que las FURES deben convertirse en el origen, en la base de un procesamiento mayor, de un mayor agregado de valor. La base de la industrialización debería hacerse algunas preguntas, y una de ellas, ¿no es cierto?, tiene que ver con que si existen en Chile o en el mundo, ¿no es cierto?, oportunidades de negocio. Nosotros decimos que tenemos un proceso que genera un producto intermedio, que es el cobre metálico. O sea, ya tenemos el producto. Nosotros podemos hacernos de eso para avanzar en una escala siguiente. A partir de las instalaciones que tenemos, podemos generar productos con mayor valor, evidente. Nosotros tenemos instalaciones, ¿no es cierto?, que hoy día nos pueden permitir con mayor facilidad que otros el poder avanzar en un desarrollo mayor. Si nosotros agregamos a la industrialización, de todas formas generamos mayor riqueza, de todas formas generamos mayor oportunidad social, de todas formas vamos a estar desarrollando puestos de trabajo de mejor calidad. En Chile no existe industrialización. En Chile, como veíamos en la primera parte de la presentación, la economía se basa básicamente en la extracción de recursos naturales y no hay aporte en ese sentido. Esto permite dinamizar la economía local, ¿no es cierto?, porque genera proveedores de servicios, proveedores de productos, aumenta la calificación laboral porque vamos a necesitar trabajadores mejor empoderados, mejores conocimientos, desafía la ingeniería porque vamos a tener que buscar nuevos procesos a desarrollar para poder avanzar en la industrialización, etc. Esto en definitiva se contrapone a la propuesta de empleo que existe en el país, que es básicamente temporal. Cuando hablamos ahí en la presentación de temporero, lo que queremos decir es que acá se produce trabajo temporal. Nosotros no tenemos en Chile una matriz laboral permanente. Generalmente los trabajos duran poco tiempo y los trabajadores se van moviendo dependiendo del desarrollo económico de la industria en Chile. Y esto evidentemente va a generar posibilidades de trabajo mejor remunerado, por lo tanto, mejor calidad de vida y mejor resolución de problemáticas familiares. La experiencia mundial a nosotros nos gusta mucho como país, mirarnos, compararnos con el extranjero, mirar a los países más desarrollados y nos creemos muchas veces súper desarrollados. Efectivamente, el mecanismo que los países que hoy día ostentan la calidad de países desarrollados se basó en la industrialización. Prueba de ello, ¿no es cierto?, los países de Europa, que después de haber vivido tremendas guerras o tragedias naturales, han sido capaces de salir adelante
Y eso ha sido basándose en la industrialización, en la generación de riqueza a través del agregado de valor y el uso de la inteligencia. Aparece, ¿no es cierto?, hoy día con mucha fuerza el tema de la electromovilidad, las demandas tecnológicas limpias y sustentables, y para transformar, ¿no es cierto?, esto en una gran oportunidad. Tuvimos la posibilidad de estar en la cena de Tsunami la semana pasada, y ahí se dicen un par de comentarios que es bueno tener presente. Lo dicen los industriales, lo dicen los empresarios, lo dicen aquellos que están mirando esto como un negocio. Y dicen un par de cosas. Dicen, primero, las normativas ambientales están asfixiando y están ahogando el desarrollo minero en Chile. ¿Ya? Entonces hay una posibilidad de que del mundo empresarial también esta cosa tenga un sentido para ellos. Y dicen otra cuestión mucho más importante. El ministro Procuriza en su discurso señala que hoy día la lucha contra el calentamiento global no se va a ganar si no es con minería. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, las demandas tecnológicas, el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico en el mundo para mejorar las condiciones de vida ambiental y ecológica pasan por desarrollar una minería sustentable y sostenible en el tiempo. Con esa minería y fundamentalmente con el cobre es posible crear formas industriales de mejor nivel y de mayor calidad. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad en el sentido de que la minería no es un daño en sí mismo, sino que es la forma en que nosotros la estamos desarrollando. Pregunta, ¿estamos a tiempo para realizarlo? Lo decía el profe de alguna forma adelante. Nosotros no necesitamos avanzar en una competencia con las grandes potencias mineras ni fundiciones de refinería del mundo. No pretendemos ir a competir con los chinos porque ellos tienen una capacidad instalada allá y por lo tanto tienen una ventaja comparativa respecto a nosotros. Lo que sí necesitamos es desarrollar nuestra industria y provocar a los mercados que no alcanzan a llegar a estos proveedores de tecnología o de materias ya o de productos ya con algún tipo de desarrollo. Existe mercado todavía al cual nosotros nos podemos acercar. Por lo tanto, sí creemos que tenemos tiempo y más que tiempo la oportunidad de hacerlo. Para poder mostrar de alguna forma que esto es factible, que esto es posible, nosotros podemos decir que existe un ejemplo, que no es un ejemplo nuevo. Esta es la fundición de Aurubis, ¿ya?, que está emplazada en el medio de la ciudad de Hamburgo. Y esta cuestión la veníamos usando hace rato como ejemplo. Y yo, comentario al margen, he escuchado que mucha gente ha viajado a Alemania, a Aurubis, a ver esto. Empresarios, ejecutivos, y no pasa nada. O sea, no hay ninguna reacción. Existe, sabemos que existe, sabemos que es una empresa rentable, sabemos que es una empresa que es capaz de generar riqueza a partir del proceso minero, del proceso de la fundición y refinería, pero no hacemos nada. Esto sirve de ejemplo. Hoy día, afortunadamente, el ministro de Minería y otros están usando este ejemplo. Afortunadamente, de alguna manera ya se han dado cuenta que existe la posibilidad real, concreta de hacerlo. Esta fundición está ubicada, como les decía, en la ciudad de Hamburgo. Produce sobre 1 millón de toneladas de cátodo comercial al año. Desarrolla variedad de productos, porque ellos avanzaron en la industrialización, es lo que yo estoy diciendo, avanzaron en el agregado de valor y producen no solamente cátodos, sino que generan tuberías, alambres especiales, láminas, tiras, perfiles, etcétera, para la industria, son proveedores de la industria, ¿no es cierto? En el año fiscal, que es el año, como digamos, del cálculo económico, del resultado, ellos entre el 16 y el 17 generaron 462 millones de euros. O sea, es factible tener una empresa de estas características que sea rentable. Y me deja súper feliz cuando el profe dice que no es necesario llegar al 1 millón de toneladas, porque déjenme contarle que nosotros teníamos el paradigma de que si la fundición y refinería de Ventanas no llega al 1 millón de toneladas, los costos no se equilibran. Y si nos dicen que sí, efectivamente hay, vamos a tener que ir a averiguar y a investigar cuáles son las características que eso lo hacen posible. Esta empresa, Aurubis, es líder en captación de todo tipo de emisiones.
convive perfectamente con la comunidad, no tiene ningún problema de emisión, es capaz de capturar todos sus contaminantes o todos sus subproductos que podrían generar algún daño ambiental. Y es más, tiene la capacidad de que de sus procesos es capaz de entregar calor industrial, calor residual industrial para calefaccionar la ciudad. Además, es verdaderamente un buen vecino. Esta empresa tiene 6.700 empleados y tiene instalaciones en 20 países. Así de claro, y en 3 continentes. Como federación nosotros queremos hacer algunas conclusiones. Como federación no vamos a renunciar a mantener las fundiciones y refinerías en manos del Estado y en un desarrollo permanente. Esa es una convicción que nosotros tenemos y hemos estado trabajando en esa línea, a nuestra forma, con nuestras características, pero esa es nuestra declaración fundamental. Creemos que las fundiciones y refinerías son un activo imprescindible. Este activo debe ser sustentable, inclusivo, estratégico para sostener el desarrollo de la industria minera. Yo no confío en los chinos, desde el punto de vista que muchos han dicho, no creemos que los chinos nos asfixien las fundiciones y refinerías del mundo. Yo creo que si tienen la oportunidad lo van a hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una capacidad de fusión para poder procesar todos esos concentrados, como decía Carlos recién, aquellos concentrados que no vamos a poder vender, porque las restricciones ambientales de transporte nos van a obligar a quedarnos con esos concentrados. ¿Y dónde los vamos a procesar? Primera opción. Segunda opción es poder avanzar en la fusión y en el desarrollo de eso, de los otros concentrados que son ricos también, po. Entonces tenemos una oportunidad, por eso que decimos que es imprescindible, y tenemos que trabajar para que de nuevo se incorpore dentro de la matriz de producción de Codelco, del interés de Codelco, en transformarla en una área estratégica del negocio. Efectivamente podría ser una área estratégica que no rente mucho, pero sí desde el punto de vista político y desde el punto de vista patriótico incluso, sí se transforman en una cuestión fundamental. ¿Ya? Y que a partir de las fundiciones y refinerías nosotros podamos generar el inicio, el despegue, por decirlo de alguna forma, de la industrialización o el retorno a la industrialización. Chile tuvo un desarrollo industrial importante hasta el año 70-73. Tuvo un desarrollo importante de la industria y después con la dictadura, ¿no es cierto?, feroz que tuvimos en Chile, todas estas empresas se entregaron a la empresa privada y bueno, ¿para qué voy a hablar de los servicios básicos como el agua y otras cuestiones que hoy día ocupan la agenda del país? Respecto a la Fundición y Refinería Ventanas. Fundición y Refinería Ventanas ha cumplido la normativa ambiental desde que se promulgó, después del accidente de la Escuela de Agrea, se generó toda esta discusión y el año 2016 nosotros partimos en tiempo, en costo y hasta la fecha hemos estado cumpliendo absolutamente toda la regulación ambiental. En este proceso, Codelco invirtió en ventanas alrededor de 160 millones de dólares, ¿ya? Como dato. Y lo mencionamos porque efectivamente en otras divisiones esa cifra es insignificante. Se han implementado del orden de los 1.000 millones de dólares de inversión para hacer prácticamente lo mismo, con otras características, por cierto, pero efectivamente así ha sido. Nosotros creemos y compartimos lo que se señalaba anteriormente. Acá hay una decisión política, ¿no es cierto? Las exigencias sociales son súper válidas y nosotros estamos con ellas. Lo hemos declarado como organizaciones de ventana. No me quiero salir del marco de la federación, pero efectivamente se ha declarado que la demanda social es válida y hay que reconocerla. Pero aquí también hay una respuesta política. Y esta respuesta política tiene que ser la inversión para poder mantener la continuidad de esta fundición y refinería. Hoy día en el mercado existen tecnologías y existen opciones para poder mejorar esta condición. No estamos diciendo que vamos a instalar lo que no existe en el mercado. No, esto está probado, está en el mercado, está valorizado y existe. La decisión está radicada en la decisión del gobierno, ¿no es cierto? Porque Codelco, como una empresa estatal, pero que eminentemente productiva y generadora de recursos,
su función generalmente va a ser, mayoritariamente va a ser, generar recursos, retorno económico. Por lo tanto, sí, efectivamente, tal como ocurrió el año 2005, cuando Ventanas pasó de ser propiedad de NAMI a ser propiedad de Codelco, se tomó una decisión política por el gobierno de turno, porque si no, no habría sido. O sea, varios han declarado públicamente que Ventanas efectivamente ha sido un cacho. Como dirigente sindical también he recibido muchos comentarios respecto de compañeros que nos indican que como fundición y refinería, la verdad que hacemos poco peso en el desarrollo de las fundiciones en Chile. Entonces esta cuestión pasa por una decisión de un gobierno y tiene que ver con la estrategia que el país se va a dar en función del desarrollo minero. Y como les decía, existe un prejuicio en Codelco y en otros actores de la minería en Chile, de que el negocio Fure no es atractivo. Y eso es discutible. Hoy día las rentabilidades van a ser distintas, el precio del cobre está bajando, las restricciones de transporte, como lo decía anteriormente, también van provocando. Por lo tanto, sí, efectivamente, a una menor rentabilidad, por cierto, podríamos ser atractivos y debiéramos de tomarlo como un desafío. Hemos declarado también que la defensa de Ventanas debe ser una tarea de todos. De todos. Aquí nadie está exento y yo personalmente agradezco mucho los discursos de apoyo a la fundición y refinería de Ventanas, pero la verdad que nosotros más que declaraciones de apoyo necesitamos trabajo concreto. El desafío debemos enfrentarlo con unidad sindical. En Ventanas hemos logrado generar una conexión entre los sindicatos y hemos estado avanzando en conjunto por la defensa de nuestra fuente laboral. Fuente laboral que vamos a defender porque estamos conscientes, estamos convencidos, estamos absolutamente seguros de que no hemos cometido error criminal, como se nos ha dicho por ahí, sino que más bien estamos sujetos a las vicisitudes de lo que es el clima y la condición atmosférica. Porque creemos que lo que pueda pasar en Ventanas se va a replicar en el resto de las fundiciones del país. Independiente del desempeño que tengan, independiente que estén instaladas en la cordillera o independiente que estén instaladas en el medio del desierto, la polémica social por el tema ambiental va a continuar. Va a continuar. Y lo que ocurre en Ventanas hoy día va a ser el presagio de lo que va a pasar a continuación en todas las fundiciones del país y otras empresas de carácter peligroso, como se nos cataloga a nosotros. ¿Ya? La estrategia que queremos impulsar tiene que ser de agregar valor, de sumar, de cubrir todas las instancias, fundamentalmente el tema político y gubernamental, pero sobre todo en la sociedad. División Ventana tiene la característica que del 50 y algo % de los trabajadores propios vive en la zona. Somos vecinos y somos trabajadores de esta empresa. Y más del 90% de los trabajadores contratistas viven en la zona. Entonces nosotros tenemos que participar de las acciones sociales para poder ir mejorando y cambiando la visión que nuestros vecinos tienen de nosotros. Entonces es fundamental el trabajo social, pero también es fundamental la política. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con una cantidad de políticos y la verdad que su conocimiento sobre la materia es deja bastante que desear. Y normalmente están trabajando en función de los votos. Bueno, nosotros tenemos una cantidad de votos importante también. Codelco somos alrededor de 14.500 trabajadores en todo el país. Contratistas deben andar en el orden de los 20, 25.000 personas. Entonces sí tenemos un peso político que tenemos que hacer uso. Tenemos que hacer presión al mundo político y hoy día con mayor razón al gobierno. Con esto yo quiero terminar, dar las gracias, decirles que la misión no es fácil, esta cuestión nosotros la venimos viviendo hace mucho rato, hoy día estamos llegando a un nivel ya de complicación mayor, porque se han ido aunando esfuerzos a nivel social y a nivel medioambiental. Insistir en que eso no nos parece mal, lo que sí nos parece mal es que no nos den la oportunidad de mejorar, no nos den la oportunidad de posicionarnos como una empresa que otorga beneficios. No todo se traduce
a aportar divisa al país, también se traduce la capacidad que tenemos de entregar recursos en forma de trabajo, en forma de desarrollo local, en formas de expectativas reales para las nuevas generaciones, porque eso también es riqueza, eso también permite que las comunidades aledañas, ¿no es cierto?, tengan opciones de desarrollo personal, familiar. Esta empresa también hace ese rol, también cumple ese rol. En esta presentación no hemos puesto en absoluto nada de lo que tiene que ver con el desarrollo que nosotros generamos en la pequeña y mediana minería. No lo hemos querido poner porque hemos querido plantear la función y refinería en términos generales, pero particularmente Fundición y Refinería Ventanas tienen la obligación por ley de procesar los productos mineros de la pequeña y mediana minería de la cuarta y de la quinta y de la sexta región. Y eso significa muchos puestos de trabajo, eso significa mucho desarrollo local, localidades muy complejas hoy día económicamente, Petorca, Cabildo, La Ligua, etc. Hay algo más detrás de esto y sobre eso nosotros tenemos que avanzar. Como Federación de Trabajadores del Cobre, esa tarea la vamos a desarrollar, la estamos desarrollando y vamos a seguir presionando con la ayuda de todos ustedes porque en realidad al final del día las diferencias que podamos tener tienen que ver más bien con temas superfluos cuando empezamos a hablar de estos temas que son de fondo. En esta tarea no nos tenemos que perder, en esta tarea tenemos que hacer unidad, al margen de las diferencias que podamos tener, al margen de las cosas que no nos contactan, que no nos juntan, vamos a tener que hacernos cargo porque si no las consecuencias las vamos a pagar todos nosotros y peor aún nuestros asociados, asociadas y en definitiva yo creo que la sociedad. Así que yo quiero agradecer por la buena voluntad de escucharme, fome como soy, pero yo creo que es la posibilidad de que podamos ir desarrollando unidad. ¿Ya? Agradecer nuevamente a los compañeros del Sindicato Turnado por la oportunidad y quedo disponible. Si hay alguna pregunta. Agradecemos esta visión de la FTC expuesta por el secretario general, don Sergio Morales Silva.